Escuchemos con atención, las lecturas de la Santa Misa, de este domingo 9 de julio del 2017. Y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro del profeta Zacarías. Esto dice el Señor: Alégrate sobremanera, hija de Sión. Da gritos de júbilo, hija de Jerusalén. Mira a tu rey que viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado en un burrito. Él hará desaparecer de la tierra de Efraín los carros de guerra, y de Jerusalén, los caballos de combate. Romperá el arco de él, guerrero, y anunciará la paz a las naciones. Su poder se extenderá de mar a mar, y desde el gran río hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ustedes no viven conforme al desorden egoísta del hombre, sino conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales, por obra de su Espíritu, que habita en ustedes. Por lo tanto, hermanos, no estamos sujetos al desorden egoísta del hombre, para hacer de ese desorden nuestra regla de conducta. Pues si ustedes viven de ese modo, ciertamente serán destruidos. Por el contrario, si con la ayuda del Espíritu destruyen sus malas acciones, entonces vivirán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga, ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audio reflexión misa del domingo 9 de julio del 2017. En este domingo, el Señor nos habla del poder de la humildad. En la primera lectura, Zacarías proclama con la máxima simplicidad la venida de un rey humilde que restablecerá la paz y la justicia en las naciones, y resume toda la esperanza de salvación del pueblo de Israel. En la segunda lectura Pablo nos recuerda que el plan de salvación que ha venido a instaurar este rey en el mundo, inicia con la conversión del corazón, que implica no vivir conforme al desorden egoísta del hombre sino conforme al Espíritu de Cristo. Y en el Evangelio el anuncio profético encuentra su perfecto cumplimiento en Jesucristo manso y humilde de corazón, que viene a traer alivio y descanso a todo aquel que experimenta la fatiga y el agobio que comporta el yugo de la ley antigua. Él, conociendo íntimamente al Padre, revela el verdadero rostro de Dios, que es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar a todo aquel que con humildad se reconoce necesitado de misericordia. Se nos recuerda que la única manera de recibir la revelación de Dios y de encontrar consuelo en Jesús, es aprendiendo de Cristo a ser mansos y humildes de corazón. Audioreflexión de la primera lectura. Libro de Zacarías. En esta primera lectura, el profeta Zacarías invita al pueblo elegido a alegrarse, porque el Rey de Reyes, el Señor de Señores, va a vencer a Satanás con un arma maravillosa: la humildad.
liberando al pueblo de Dios, de la opresión del diablo. Es un rey diferente de los reyes del mundo, es un rey único, es un rey justo, victorioso, humilde y montado en un burrito. Y con esa sola arma, la humildad, hará desaparecer los carros de guerra, romperá el arco del guerrero, anunciará la paz a las naciones y su poder se extenderá hasta los últimos rincones de la tierra. Y curiosamente, con esa arma, la humildad, la Madre Teresa de Calcuta, Gandhi, el Papa Juan Pablo II, por mencionar algunos de esta época, han vencido la maldad del demonio y han extendido el reino de Dios, reino de misericordia, de bondad, de paz y amor. Sabemos que con la soberbia, nunca vamos a ser felices. Con la soberbia, ningún rey ha llegado a tener un poder que no haya sido aniquilado. Sabemos que lo que se construye en la soberbia, tiende a ser derribado. Y también sabemos, que es en la humildad donde se eterniza el hombre, donde sale vencedor, donde se manifiesta el poder de Dios. Y a pesar de eso, nuestro pecado, nos lleva a optar por la soberbia y a creer que podemos hacer un camino diferente a Dios, del que nos mostró Cristo. Que quede claro que Cristo no vino a mostrarnos un camino. Él es el camino y es un camino de humildad. ¿Y qué es humildad? La palabra humildad, viene de humus, que es la parte fértil de la tierra. Es esa tierra tan fértil donde todo lo bueno prende inmediatamente, sin resistencias, sin problemas de ningún tipo. Soberbia viene del latín, superbia, que significa, estimación excesiva de sí mismo, con menosprecio de los demás. Tierra dura, que opone resistencia a todo lo bueno y nada le prende. En cambio lo malo, le prende inmediatamente y responde siempre con agresión, violencia y prepotencia, e ira. Existen tres tipos de ira en el hombre. La de los violentos, acuti, que se irritan enseguida y por el más leve motivo. La de los rencorosos, amari, que recuerdan mucho tiempo el recuerdo de las injurias recibidas. Y la de los obstinados, difíciles y de graves, que no descansan hasta que logran vengarse. Y así como la humildad es el arma de Dios para salvar al hombre, así la soberbia y la ira es el arma del diablo para condenarlo. ¿Cuál de las dos armas es la que utilizas tú? Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Él siendo de condición divina, no se apegó a su igualdad con Dios, sino que se redujo a nada, tomando la condición de servidor, y se hizo semejante a los hombres y encontrándose en la condición humana se rebajó a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en una cruz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo siendo de condición divina, ¿esto qué significa? Cristo no se creía superior, era superior, pero no se apegó a su igualdad con Dios, no se apegó a sus influencias, no abusó de su condición divina, para su gloria personal. Antes bien, se disminuyó y se hizo semejante a los hombres, se rebajó y se hizo obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, muerte en una cruz. El otro día, vino a mi consultorio un señor de 53 años, y me traía a consulta a su hijo de 16, porque no entendía, cómo siendo él un hombre organizado, responsable, estudioso. Su hijo era un desorganizado, irresponsable y flojo. Tratando de ubicar al señor de 53 años, le pregunté, ¿qué es más fácil, que usted se baje a 16 años a entender a su hijo, o que su hijo se suba a 53 años a entenderlo a usted? Yo no sé cómo sería usted a los 16 años, pero le aseguro que a los 53 años, su hijo va a ser, organizado, responsable y estudioso como usted.
Si te crees grande, importante, inteligente, capaz, etcétera, etcétera, muestra tu grandeza poniendo todos esos dones al servicio de Dios en los más pequeños, y no haciendo mal uso de estos dones para abusar, oprimir, humillar y herir a los pequeños que están a tu lado. Segunda lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2. Levantemos la mirada hacia Jesús, que dirige esta competición de la fe y la lleva a su término. Él escogió la cruz en vez de la felicidad que se le ofrecía. No tuvo miedo a la humillación, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta lectura se nos invita a levantar nuestra mirada hacia Jesús, y que dejemos de ver las cosas, como las ve el mundo, donde se cree que en la soberbia que nos lleva a oprimir al hermano, a abusar del poder, a dominar con el orgullo, a ir contra el plan de Dios, vamos a ser felices y a salvarnos. No nos equivoquemos, no se pueden sembrar chiles y cosechar jitomates, no se puede sembrar orgullo, soberbia, prepotencia y recibir amor, paz, felicidad y salvación. Cristo, que es Dios, que a lo mejor se nos antoja que podría pisotear los mandatos de Dios, por ser quien era, nos señala claramente, que si no escogemos la cruz, y la cruz con humildad, en lugar de la que disque felicidad que el mundo nos ofrece a través de la soberbia, el orgullo, no vamos a salvarnos, no vamos a llegar al reino de los cielos. Si Dios no tuvo preferencias con Cristo, que era su Hijo, que no tenía pecado, ni mancha y no le ahorró a Cristo la obediencia, la humildad y la muerte en una cruz, menos al hombre, que es imperfecto y pecador. Cuentan que, justo antes del despegue del avión, una de las azafatas se percató de que Ali Muhammad, el boxeador, no se había abrochado el cinturón de seguridad. Amablemente, le recordó que tenía que hacerlo. Superman, no necesita cinturones de seguridad, contestó con altanería Ali. Superman tampoco necesita aviones, señor, contestó la azafata. Muhammad, se abrochó el cinturón. Cristo siendo Superman, se abrochó el cinturón de seguridad, contimas nosotros, que no somos Superman, debemos abrocharnos el cinturón de la humildad, si queremos salvarnos. Tercera lectura de apoyo a la primera lectura, segundo libro de Corintios capítulo 8, versículo 9. Ya conocen la generosidad de Cristo Jesús, nuestro Señor, que siendo rico, se hizo pobre por ustedes, para que su pobreza los hiciera ricos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de hacernos pobres con los pobres? Que eso ya implica mucho esfuerzo y renuncia, pero ¿cuántos de nosotros nos haríamos pobres para enriquecer con nuestra riqueza a otros? Solo Cristo y los que le siguen de verdad. Cristo no solamente se hizo pobre con nosotros los pobres, sino que con su pobreza nos enriqueció con los bienes eternos. Estos bienes eternos, no hay dinero en el mundo que pueda comprarlos, únicamente se obtienen imitando a Cristo en la entrega humilde y obediente a Dios y a sus mandatos. ¿Quieres ser grande como Cristo en generosidad? Comparte tu riqueza con los pobres, enriqueciéndolos. Y mira que no estoy hablando solo de dinero, sino de tu riqueza espiritual, que es una riqueza superior a cualquiera existente en el mundo. Audio reflexión de la segunda lectura. Libro de Romanos. La soberbia lleva al hombre al egoísmo, al desorden, y por ende a la condenación. Existen solo dos formas de vivir en este mundo. Una es conforme al Espíritu de Dios, al Espíritu de Cristo, al Espíritu del Padre, que da vida a nuestros cuerpos mortales, liberándonos del desorden egoísta del hombre. Y la otra es conforme a la soberbia, conforme al desorden egoísta del hombre, que hacen de ese desorden su regla de conducta, llevándolos a la destrucción, a la muerte y la condenación. ¿Tú vives de acuerdo al Espíritu de Dios, o de acuerdo al desorden egoísta del mundo?
En esta segunda lectura, el apóstol Pablo nos invita a no vivir conforme al espíritu del pecado original, que es el desorden egoísta del hombre, sino que nos invita a vivir conforme al Espíritu de Dios, que habita en nosotros desde nuestro bautismo y a través del cual le da vida a nuestros cuerpos mortales y nos ayuda a destruir nuestras malas acciones, quitándonos la sujeción al desorden egoísta del hombre. Hace muchísimos años, cuando todas las cosas tenían vida e incluso hablaban, el sol y el viento se pusieron a discutir sobre cuál de los dos era más fuerte. La discusión fue subiendo de tono, pues cada uno de ellos estaba muy convencido de su superior fortaleza. Estando en plena pelea, vieron que, debajo de ellos, caminaba un joven y decidieron probar en él sus fuerzas. «Vas a ver cómo me lanzo contra él», dijo el viento, «y le quito el abrigo». Dicho esto, el viento comenzó a soplar con todas sus fuerzas. El joven, al sentir contra su cuerpo los manotazos del viento, dobló los brazos sobre el abrigo para protegerse mejor y se alejó apresuradamente. El viento se enojó más todavía, y trajo una fuerte lluvia contra el joven que, en vez de soltar el abrigo, trataba de cubrirse con él lo mejor que podía. Después el viento descargó contra él una inclemente nevada y lo único que logró fue que el joven se acurrucara más y más debajo de su abrigo. «Nadie le puede quitar el abrigo», dijo el viento con despecho. «Eso lo veremos ahora», dijo el sol calmadamente, y sacando su mejor sonrisa entre dos nubes doradas, comenzó a brillar cada vez más y a lanzar mansamente en la tierra su aliento. El joven comenzó a sentir calor, se desabrochó el abrigo y, al rato, se lo quitó. «Acabas de ver cómo te he vencido», le dijo el sol al viento. «Yo logré con suavidad lo que tú no pudiste con toda tu violencia. El amor es mucho más fuerte que la violencia y que los golpes, y más puede una caricia que un grito o una ofensa cuando queremos entusiasmar o guiar a nuestros hijos, amigos o compañeros. Si te aman o te respetan, harán ilusionados lo que les propongas. Dios no impone, propone. Dios llama y espera. Dios es humilde, no soberbio y prepotente. Dios se porta siempre como Padre y no usa términos de violencia. Presenta la gracia, recibida a través del Espíritu Santo en nuestras vidas, ofrece el tesoro, pero no nos obliga a abrirle por la fuerza. Espera pacientemente en la puerta, hasta que le abrimos. Es necesario que nos apartemos de los desórdenes egoístas del hombre, no por obligación, o a la fuerza, sino por convicción, por amor a nosotros mismos, a Dios y a los que nos rodean. Se puede conquistar más al mundo con una gota de miel, que con un barril de hiel. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Sofonías capítulo 3, versículo 12. Dejaré dentro de ti a un pueblo humilde y pobre, que buscará refugio solo en el nombre de Yahvé. Aquellos que quieren de Israel no cometerán injusticias, no hablarán para engañar, ni se hallará falsedad en su boca. Entonces serán como el rebaño que pasta, y que descanse y no habrá quien lo perturbe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hace años, una familia compuesta de 9 hijos, el papá y la mamá, se cambiaron enfrente de mi casa. La familia muy humilde, pero muy unida, empezaron poco a poco a construir con mucho esfuerzo un jacalón. El papá en ese tiempo enfermó gravemente y murió. La señora se puso a trabajar planchando y lavando ajeno, para poder mantener a sus hijos y para terminar de cubrir con láminas el jacalón que después de mucho esfuerzo habían terminado. Al paso del tiempo, los hijos mayores se fueron a trabajar a los Estados Unidos, y según comentario de la señora les empezó a ir muy bien. Empezaron trabajando de meseros y con el tiempo habían logrado poner su propio restaurante.
Los hermanos mayores se pusieron en contacto con uno de sus hermanos que estaba estudiando arquitectura en la Universidad de Guadalajara, y le dijeron que querían regalarle a su madre la construcción de la casa que ella tanto había soñado. Así es que el estudiante de arquitectura, ni tardo ni perezoso, pidió a uno de sus maestros se encargara del proyecto. El estudiante de arquitectura, junto con su maestro, fueron a darle la noticia a la mamá, quien con lágrimas de agradecimiento y muy emocionada, empezó a decirle al maestro, cómo ella había soñado toda su vida su casa. Quiero una cocina grandota, y 4 recámaras, cada una con su baño, y un comedorzote, donde puedan venir a comer sus hijos con sus esposas y mis nietos, una terraza, una sala amplia. Cuando la señora terminó de ponerse de acuerdo con el maestro, acerca de cómo iba a querer su casa, el maestro le dijo a la señora: ¿cuándo me va a desocupar el terreno, para tumbar el jacalón y empezar a construir su nueva casa? La señora cambió rápidamente su semblante y con voz consternada suplicó al maestro: ¿no sería posible que pusiera unos castillos, unas dalas, que no destruyera el jacalón? Si usted supiera lo que nos costó construirlo, cada ladrillo, nos costó sangre, esfuerzo y sufrimiento a mí, a mi esposo y a mis hijos. A lo que el maestro respondió: lo siento señora, pero yo no hago cochinadas, o acepta, que derrumbemos todo lo que está construido, y construyamos de nuevo, o no cuente conmigo. Los hijos convencieron a la señora para que autorizara la demolición, y cuenta la gente, que la señora lloró más cuando demolieron su jacalón, que cuando se murió su marido. Al verla los hijos tan tristes se la llevaron a Estados Unidos. Al tiempo, regresó, y se quedó maravillada con la casa que le habían construido, y jamás se volvió a acordar de su antiguo jacalón. Cuando Cristo llega a la vida de un ser humano, se encuentra con que todo lo que ha construido esta persona sin Dios, no sirve para nada, y se ve en la necesidad de destruir todo lo que el hombre ha hecho, para poder construir de nuevo ya no sobre bases humanas, sino sobre bases divinas. Pero Cristo, siempre llama a la puerta, siempre pide permiso, siempre respeta la libertad del hombre. El hombre humilde no opone resistencia, se abandona completamente como barro en manos del alfarero y deja que Dios a través de su espíritu, quite y ponga lo necesario, para que le transforme de hijo de hombre, en hijo de Dios. En cambio el hombre soberbio se pasa la vida resistiéndose al plan de Dios. Recuerda que resistencia es persistencia. Y entre más se resiste el hombre, más sufre. Por eso Dios dice que es mejor ser frío o caliente, porque los tibios no progresan, porque en los tibios se encarna la soberbia que les impide tomar una decisión, que les impide renunciar a bienes menores, por bienes mayores. Solo si dejamos que Dios arranque de nuestra vida la soberbia y siembre en nosotros la humildad, vamos a poder vernos libres de las cadenas del pecado, de la tentación y de la muerte. ¿Cuándo dejo yo que Dios siembre en mí la humildad? Cuando escucha su palabra, cuando me deje guiar por el Espíritu de Dios, cuando busco hacer en todo la voluntad de Dios, cuando busco mi refugio solo en Dios, y en nadie más. Mientras que me refugie en algo, dinero, poder, placer, o en alguien más que en Dios. Mientras que crea en alguien o en algo más que en Dios, la soberbia reinará en mi vida, resistiéndome de esa manera a que Dios me libere del pecado del orgullo y siembre en mí la humildad. De esa manera impido que en mí habite el Espíritu de Dios, que me da la gracia y el poder para vencer el pecado en mi vida. Deja que Dios haga de ti un pueblo humilde y pobre que busque su refugio solo en Dios, y solo así, no engañarás, no levantarás falsos, y descansarás y no habrá quien te perturbe. Segunda lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Santiago capítulo 4, versículos 6 al 11. Pero Dios tiene mejores cosas que dar. Y la Escritura añade: Dios resiste a los orgullosos, pero hace favores a los humildes. Sométanse, pues, a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes, acérquese a Dios y Él se acercará a ustedes. Purifíquense las manos,
pecadores. Santifiquen sus corazones, indecisos. Reconozcan su miseria, lamentenla y lloren. Lo que les conviene es llanto y no risa, tristeza y no alegría. Humíllense ante el Señor y Él los ensalzará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios siempre tendrá mejores cosas que darnos, de lo que nos pueda ofrecer, el mundo, el demonio o la carne. Pero Dios resiste a los orgullosos y solo hace favores a los humildes. Y entre más nos neguemos a someternos a Dios, más cerca estamos del demonio. En cambio, si nos sometemos a Dios, a sus mandatos, a sus pastores, el diablo huirá de nosotros. Fíjense qué poder tan grande tiene la obediencia ciega a Dios, que hace que el diablo huya de nosotros. Si el Espíritu de Dios habita en nosotros, no solo nos ayudará a apartarnos de los desórdenes egoístas del hombre, sino que nos llevará a acercarnos más y más a Dios, a purificar nuestras manos, a confesar nuestros pecados, a santificar nuestros corazones, a reconocer nuestras miserias y a llorar por ellas, para alcanzar de Dios su misericordia, su perdón y su salvación. Tercera lectura de apoyo, a la segunda lectura. Libro de Efesios capítulo 3, versículo 16. Que Él se digne, según la riqueza de su gloria, fortalecer en ustedes por su espíritu, al hombre interior. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando Dios fortalezca por su espíritu en nosotros al hombre interior, cuando vamos dejando que Dios destruya nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra soberbia, y de esa manera el Espíritu Santo fortalece en nosotros al hombre interior hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo Dios destruye nuestro ego, orgullo y soberbia? A través de las pruebas que se nos van presentando en la vida, de la manera en que vamos enfrentándolas, con soberbia, con resistencia, o con abandono en fe, en humildad y en obediencia a la voluntad de Dios. Entre menos resistencia opongamos y más nos abandonemos en Dios, en esa medida, nuestro hombre interior se va fortaleciendo, aunque el exterior aparentemente, se vaya debilitando. Audio reflexión del Santo Evangelio, libro de San Mateo. Cristo alaba la sabiduría del Padre, al revelar a los sencillos los secretos del reino y al escondérselas a los sabios y entendidos. Y yo creo que no es tanto que Dios quiera escondérselas a los sabios y entendidos, sino que los sabios y entendidos, en su soberbia y en su ego, creen que Dios no tiene nada que enseñarles, que ellos ya se lo saben de todas. En cambio la gente sencilla, como no sabe nada, se abre dócilmente a la enseñanza de Cristo. Dios ha querido depositar toda su sabiduría en un solo hombre, en el único hombre perfectamente humilde que ha habido en el mundo. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, a través del cual nos entrega su revelación. Pero muchos hombres en su soberbia, empezando por los sabios de la época de Jesús, y siguiendo con los de nuestra época, quieren recibir la revelación de cualquier otra persona o medio, menos de Cristo, y qué lástima, porque el diablo a lo mejor les va a entregar personas o medios, conforme a sus expectativas, que cumplan sus requisitos, pero para darles no la revelación de Dios, que los lleva al cielo, sino la revelación del diablo, que los conducirá al infierno. En esta lectura Dios también nos hace un llamado, a todos los fatigados y agobiados por la carga, para que vengamos a Él, pero nos pide a cambio, que seamos mansos, y humildes de corazón. Ojo, no de palabra o de apariencia, de corazón, y sólo así encontraremos alivio. ¿Qué significa la palabra manso? Ojo, manso, no menso. Viene de mansueco, que significa el que se deja poner la mano. Los animales mansos son aquellos que se dejan poner la mano por su amo, y se dejan conducir por él.
En cambio los que no son mansos, no se dejan tocar, se resisten, se ponen briosos y en la resistencia se dañan, se lastiman y dañan y lastiman a los que están a su alrededor. En cambio, los mansos, son aquellos que dejan que Dios los tome de la mano y se dejan conducir por su palabra, por su espíritu, siendo instrumentos de salvación y portadores de la buena nueva. Y humilde, ya lo dijimos anteriormente, es aquella persona abierta a lo bueno, que no opone resistencia al bien que se quiera hacer en ella. Lógicamente, un hombre que no tenga estas dos características, humildad y mansedumbre, no va a abandonar sus problemas, sus preocupaciones, sus cargas, en manos de Dios, sin antes condicionar a Dios, o sin antes decirle a Dios cómo quiere que arregle sus cosas, a qué hora, qué día, de qué manera, quieren que Dios haga su voluntad en lugar de ellos someterse a la voluntad de Dios. Y ahí, Dios no puede hacer nada. Es más, muchos hombres en su soberbia, dicen que para qué pedir a Dios que les ayude en sus necesidades, ellos pueden todo, no necesitan a Dios para nada. Y con esa manera de pensar, impiden la acción de Dios en sus vidas. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Corintios capítulo 1, versículo 28 al 29. Dios ha elegido lo que es común y despreciado en este mundo, lo que es nada, para reducir a la nada lo que es. Y así ningún mortal podrá alabarse a sí mismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios a través de su revelación, quería darnos armas para amarnos y no armas para atacarnos, o hacernos daño. Si el Señor hubiera elegido a la gente que creía ser algo, o valer algo, por sus propios méritos, imagínense qué pasaría. ¿Qué creen que harían con la revelación de Dios? O no le harían caso, o la corregirían y le quitarían, o le aumentarían. O harían un mal uso de esa revelación para aprovecharse de los demás para su propia gloria, como ha sucedido y está sucediendo en la actualidad. Por eso dice el Señor, Dios nos ha dado esa revelación a los que el mundo nos considera común y despreciados, ¿para qué? Para que ni los que recibimos la revelación nos alabemos a nosotros mismos, ni los que ven en nosotros la revelación, nos alaben. Sino para que todos alabemos a Dios de quien procede todo bien, y a Dios, solo a Él, le demos todo el honor y toda la gloria. Segunda lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Judith capítulo 9, versículo 11. Pues tu fuerza no está en la multitud, ni tu poder en los valientes, sino que eres el Dios de los humildes, defensor de los pequeños, apoyo de los débiles, protector de los abandonados, salvador de los desesperados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La fuerza de Dios, nunca se ha manifestado, ni se manifestará en la multitud, o en los soberbios, o en los prepotentes, o en los orgullosos. La fuerza de Dios, siempre se ha manifestado en los humildes, en los pequeños, en los débiles, en los abandonados y desesperados. ¿Por qué? Porque los sabios, soberbios, prepotentes, quieren que Dios siga su paso. En cambio los humildes, los sencillos, saben ser dóciles, para seguir el paso de Dios. Recuerda que únicamente Dios se manifiesta en aquellos que saben seguir el paso de Dios, no en aquellos que quieren que Dios siga su paso. ¿Qué es seguir el paso de Dios? Creerle a Dios, creer que la voluntad de Dios, los designios de Dios son 1000 veces mejores que los míos. ¿Cómo? Vamos a explicarlo con un ejemplo. Imagínate que tu hijo más pequeño se encuentra enfermo de pulmonía fulminante con 40 de temperatura y te pide le compres un helado, te lo suplica, te lo ruega, se hinca, llora, ¿se lo comprarías? Estoy segura que si le amas, no se lo comprarías. En cambio, viene el doctor y te dice, señora, tiene que aplicarle a su hijo 5 inyecciones de penicilina, si no su hijo se muere. ¿Se las aplicarías? Claro que sí.
Si lo quieres, ni tarda ni perezosa le aplicarías las inyecciones indicadas por el doctor para que tu hijo recupere la salud. Si tu hijo pensara como tú, cuando le pides a Dios algo y no te lo concede, ¿qué pensaría? Mi mamá no me quiere, porque en lugar de darme el helado que le pedí, me puso unas inyecciones que me dolieron mucho y yo no le pedí. Mira la distancia entre tú y tu hijo, es pequeña, entre la distancia que existe entre Dios y el hombre. Y el amor que tú le puedas tener a tu hijo, no le llega a los talones, al amor que Dios te tiene a ti. Y por eso Dios, muchas veces te ha puesto la inyección en lugar de darte el helado que le pides. ¿Cuántas veces no les hemos dado a nuestros hijos la medicina que no quieren en lugar de la golosina que piden? Yo creo que muchas veces. ¿Y cuántas veces nuestros hijos han dudado por eso de nuestro amor? Nunca. Todo lo contrario, muchos, después hasta terminan agradeciéndonos. ¿Por qué? Porque nuestros hijos sí creen en nuestro amor, nuestros hijos confían en nosotros, y saben que si tomamos una decisión contraria a la suya es por su bien. Qué hermoso sería que todos los hijos de Dios confiáramos plenamente en el amor de nuestro Padre Dios. Por eso nos dice Cristo en este Evangelio, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Abrámonos a la revelación que Cristo nos hace a través de su palabra de la misericordia, y de la grandeza del amor del Padre. Tercera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Primer libro de Pedro capítulo 1, versículos 6 al 7. Por esto estén alegres, aunque por un tiempo tengan que ser afligidos con diversas pruebas. Si el oro debe ser probado pasando por el fuego, y eso solo cosa pasajera, con mayor razón su fe, que vale mucho más. Esta prueba les merecerá alabanza, honor y gloria al día en que se manifieste Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La forma en que el Señor va quitando de nosotros el orgullo, la soberbia, el ego, la autosuficiencia, es a través de las pruebas. Muchas en el momento de la prueba, no entendemos el por qué o el para qué. Pero ahí reside nuestra fe en Dios, en saber que Él tiene un plan para nosotros, y nunca va a permitir que seamos probados más allá de nuestras fuerzas, junto con la prueba nos manda con qué enfrentarla, y de esa manera vamos adquiriendo recursos, capacidades, que nos van transformando en mejores personas y en mejores hijos de Dios. ¿Qué sería mejor, que Dios te quitara a la vecina lactosa, o te diera comprensión para ayudarla? ¿Qué sería mejor, que Dios te quite a la persona que te molesta, o que te dé paciencia y sabiduría? Si te quita a la vecina o a la persona que te molesta, te perderías de adquirir la comprensión, la paciencia y la sabiduría. Brenda era una joven mujer que fue invitada a escalar rocas. Aunque esto le causaba mucho miedo, fue con su grupo a un tremendo risco de granito. A pesar de su miedo, se colocó el equipo, tomó un extremo de la cuerda y comenzó a enfrentar la roca. En determinado momento, llegó a un borde, donde pudo tomar un respiro. Mientras estaba ahí, la cuerda de seguridad golpeó contra un ojo de Brenda y le sacó su lente de contacto. Bueno, ahí estaba ella en el borde de la roca, con cientos de metros bajo ella y cientos de metros sobre ella. Por supuesto que buscó y buscó, esperando que hubiera caído en el borde, pero simplemente no estaba el lente. Ahí estaba ella, lejos de casa, con su vista borrosa. Estaba desesperada y comenzó a enfadarse, por lo que oró al Señor para que la ayudase a encontrar su lente. Cuando llegó a la cima, un amigo examinó su ojo y su ropa buscando el lente, pero no lo pudieron encontrar. Ella se sentó, desalentada, con el resto de la gente, esperando a que los demás llegaran a la cima. Ella miró a través de las montañas, pensando en el verso de la Biblia acerca de que los ojos del Señor observan alrededor de toda la tierra. Ella pensó, Señor, tú puedes ver estas montañas. Tú conoces cada piedra y cada hoja, y tú sabes exactamente dónde está mi lente de contacto. Por favor ayúdame. Finalmente, bajaron.
Al pie de la montaña había un nuevo grupo de alpinistas comenzando a enfrentar el risco. Uno de ellos gritó: «Oigan, jóvenes. ¿Alguien perdió un lente de contacto?». Bueno, esto hubiera sido suficientemente inquietante, pero, ¿sabes cómo el alpinista vio el lente de contacto? Una hormiga se movía lentamente a través de la roca, cargando el lente. Brenda me dijo que su padre era caricaturista. Cuando ella le platicó esta increíble historia de la hormiga, la oración y el lente de contacto, él dibujó una caricatura de una hormiga cargando un lente de contacto, diciendo: «Señor, no sé por qué tú quieres que yo cargue esta cosa. No puedo comérmela y está extremadamente pesada. Pero si eso es lo que tú quieres que yo haga, yo la cargaré para ti». Creo que probablemente nos haría bien a algunos de nosotros decir ocasionalmente: «Señor, no sé por qué quieres que yo lleve esta carga. No veo nada bueno en ello y es bastante pesada. Pero si tú quieres que yo la cargue, lo haré». A veces sentimos que Dios nos da cargas inútiles, sin sentido. Pero estamos muy equivocados. Dios todo lo que permite en nuestras vidas, es para nuestro bien, en función de destruir en nosotros el espíritu del pecado original que se manifiesta en soberbia, orgullo, prepotencia. Y dejar en cambio habitar en nuestras vidas al Espíritu de Dios, que nos permita resistirnos al pecado, ser humildes y acercarnos a Dios, para alcanzar de Él, la vida eterna. Y también en función de adquirir las virtudes y los dones que necesitamos para salvarnos. Este 16 de julio, Dios mediante, es día de la Virgen del Carmen, de quien gracias a Dios llevo su nombre. Por eso les pido que inviten a todos los miembros de sus comunidades a orar por mí. Cuento con sus ramilletes espirituales, para que pidan al Señor me quite todo aquello que no necesito, y no sé cómo quitar, y me dé todo aquello que necesito, y no sé cómo pedir, y me permita seguirle sirviendo cada día con mayor amor, humildad, entrega, autenticidad y docilidad, pudiendo cumplir su voluntad en cada momento e instante de mi vida. Les recuerdo también que Dios mediante en agosto, estoy invitada a participar en un congreso en Estados Unidos, para lo cual también empiezo a pedir su oración. Normalmente cada año, doy un mes de vacaciones en las comunidades. Este año, pensaba darlas en el mes de agosto. Me gustaría saber si ustedes van a dar vacaciones, sino para dejarles preparadas las misas de agosto. Favor de avisarme con anticipación. Gracias a Dios y a sus oraciones, Lolita Solís se encuentra ya en su casa. Sigamos orando por ella, para que su recuperación sea completa. Oremos también por nuestros benefactores, para que Dios premie abundantemente su generosidad. Oremos por todos los que se han confiado a nuestras oraciones, o nos hemos ofrecido a orar por ellos, para que Dios remedie todas sus necesidades. Oremos por las misiones que tenemos en puerta, por todos los cursos de hermenéutica, para que Dios derrame su Espíritu Santo en abundancia, llenándonos a todos los servidores del grupo de familia de la Virgen María, de todos los dones, las gracias y la sabiduría, para que este curso de hermenéutica sea predicado y comprendido totalmente y sirva para que todos tengamos una comprensión mayor de la palabra de Dios. Oremos por todos los integrantes del grupo de familia de la Virgen María, para que Dios nos permita seguir creciendo en cantidad, en calidad, en santidad, en amor, en fe y en entrega generosa. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Que Dios y María Santísima, les llene de gracia y bendición. Carmen Medina.